Hola, buenos días. Secretario General de UPA-UCE Extremadura. Le explico muy brevemente, señor Huertas, cómo va a ir la comparecencia. Va a disponer usted de un turno inicial de 10 minutos. A continuación, cada grupo parlamentario le solicitará información o alguna aclaración por un tiempo de 5 minutos cada uno y posteriormente usted cerrará con otros 5 minutos. ¿Lo ha entendido, señor Huertas? ¿Me expresa bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a iniciar su comparecencia, como le decía, por un tiempo de 10 minutos. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos y a todas esta invitación a participar por parte de mi organización, de la organización a la que represento, UPA-UCE Extremadura, en esta comparecencia para poder trasladar nuestra opinión sobre la situación que han vivido los agricultores y los ganaderos ante estas problemáticas excepcionales y sobre el decreto de ayudas relacionado con ellas. Yo, en primer lugar, me gustaría hacer unos breves apuntes sobre la situación que han vivido estos sectores y también sobre la gestión de la crisis. Con respecto al sector del ovino y al problema de la lengua azul, tenemos que decir que la gestión inicial por parte de la Administración fue una gestión bastante deficiente y que probablemente ayudó a agravar los problemas iniciales de la enfermedad, ya que el retraso en tomar medidas de prohibición de movimientos con Portugal, cuando ya se conocían algunos casos, pues ha hecho que se extendiera con muchísima mayor rapidez en esa fase inicial. El serotipo 3, evidentemente, que como todos ustedes saben ha sido más mortal en el ovino, se extendiera con muchísima más rapidez, sobre todo en las comarcas limítrofes, que finalmente han sido las comarcas que se han visto más perjudicadas por este problema. Y a todo esto también hay que sumar que durante un periodo de meses la propia Junta de Extremadura estuvo negando la dimensión del problema y también la alta mortandad que estaba teniendo en las explotaciones de ovino. Y en ese sentido, esta cuestión pasó incluso por la Asamblea de Extremadura y lo que nosotros desde luego queremos decir hoy aquí es que los ganaderos se sintieron impotentes, desprotegidos y con una gran incertidumbre ante lo que se estaba diciendo en los medios y la realidad que estaban viviendo en sus explotaciones. Después, tenemos que decir que se ha hecho una gestión mucho más razonable de la enfermedad, tanto en la regulación de los movimientos de animales como en el proceso de vacunación, en el que no se puede culpar a la Administración por el retraso, porque yo creo que actuaron con toda la rapidez que les permitió la falta de vacunas y el periodo necesario para fabricarlas. Con respecto a lo que es la línea de ayudas, hay que decir que fue fruto del trabajo de la Junta de Extremadura y del Ministerio de Agricultura, que gracias a ese trabajo conjunto se consiguió que se hiciera una modificación del reglamento 2020 que permitiera el que se estableciera esta línea para apoyar a los cereceros y a los ganaderos de ovino. En este sentido, yo lo primero que querría destacar es que el encuadramiento en la normativa comunitaria obviamente ha restringido mucho las posibilidades de establecer unas medidas más justas y más cercanas a la problemática que han vivido los ganaderos y los cereceros. Y al no aportarse fondos propios para hacer una línea complementaria, como se ha hecho en alguna ocasión, y recuerdo, pues, por ejemplo, la ayuda complementaria que se estableció en la sequía con el arroz, con fondos propios de la Junta de Extremadura, pues la realidad es que no se han podido corregir estas situaciones que estamos hablando, que han hecho que esta línea no fuera todo lo justa, bajo nuestro punto de vista, que debería de haber sido. Finalmente, lo que tenemos son ayudas que no diferencian a los ATPs de los que no lo son, que se reparten por tramos de hectárea o tramos de animales, cuando se deberían haber hecho pues, por número de hectáreas o por cabezas de ganado reales, o que en el caso de las explotaciones de ovino no apoya a quien se le han muerto más animales, que evidentemente ha sido quien ha tenido más pérdidas. Por tanto, en este sentido, ese encuadramiento en la medida, en el planteamiento comunitario, en la normativa comunitaria, ha hecho que, como decía antes, salga de una manera pues bastante más injusta de lo que bajo nuestro punto de vista debería de haber sido. Sobre los baremos de ayudas por tramos, tenemos que decir
que creemos que se debería de haber reforzado más los apoyos a las explotaciones en los tramos intermedios, para apoyar a las explotaciones familiares, que son las que más han necesitado estos apoyos y que, bueno, pues, aun cuando hubiera sido a costa, como ya propusimos en su día, de conseguir de tener un apoyo más bajo para aquellas explotaciones que sean más grandes, es decir, para las grandes explotaciones. En este ámbito nosotros hicimos propuestas desde nuestra organización. Es verdad que en algunos casos se nos han hecho caso y se han cambiado algunas cuestiones, no paremos. En otros, pues evidentemente ahí está la norma y, bueno, pues es la que es finalmente y eso es lo que tenemos. Con respecto al tema de la cereza, a mí me gustaría decir que nosotros sí estamos preocupados por la tardanza en la resolución y, evidentemente también en el pago a los más de 500 expedientes de agricultores cereceros que no han comercializado a través de una UPCH, que no han comercializado a través de una cooperativa, que han vendido sus cerezas a empresas privadas y que en este momento la Junta está pues analizando esos expedientes y lo que nosotros tenemos que decir, ya lo hemos dicho públicamente, hemos pedido que se agilicen la tramitación de esos expedientes porque aquí hay una cosa que corre en contra nuestra y es el tiempo. Es decir, los agricultores y los ganaderos necesitan cobrar estas ayudas cuanto antes y además tenemos el problema de la normativa comunitaria de que si no se paga antes del final de año se va a perder la parte del presupuesto que no se haya ejecutado. Y en este sentido, también queremos pedirles a ustedes que la tramitación del decreto no perjudique el cobro de la ayuda, de las ayudas. No pongamos en riesgo ese cobro. Yo creo que este es un tema que se tiene que analizar por parte de esa comisión porque verdaderamente nosotros estamos preocupados de que finalmente se ha conseguido lo que se ha conseguido, pero que esto no se pierda, porque verdaderamente hay muchas explotaciones que están pendientes de ese presupuesto y que, en definitiva, pues creemos que es absolutamente necesario que lo cobren cuanto antes y, desde luego, que no se pierda el dinero. Y a mí me gustaría terminar con una última reflexión que yo creo que hay que valorar cada vez más en todos los ámbitos, en el político, desde luego, que es una reflexión sobre los nuevos problemas que nos trae el cambio climático. Estamos viendo cómo constantemente tenemos el desarrollo de nuevas enfermedades que están apareciendo y que antes no llegaban porque la climatología impedía que llegaran. Y estamos viendo pues cómo este problema está creciendo cada año. Y por otro lado, también estamos viendo cómo se están disparando los daños en los cultivos, en nuestros cultivos, de la mano de que los problemas excepcionales climáticos adversos que se venían teniendo antes, que siempre ha habido, pero que antes eran mucho más, se producían, digamos, de una manera mucho más separada en el tiempo, pues ahora cada día son más frecuentes, y me estoy hablando de la sequía, de las lluvias frecuentes, y en este ámbito lo que pedimos es que tenemos que tener claro que todo esto hace necesario nuevas políticas con presupuesto para que realmente las explotaciones agrícolas y ganaderas, sobre todo en una región como la nuestra, que ya está bastante afectada por ese cambio climático, puedan seguir hacia adelante. Y ahí sí que, pues evidentemente ya hemos visto cómo en esta reforma de la PAC, en esta propuesta de reforma última que tenemos encima de la mesa, aunque es cierto que se recoge un fondo para crisis, ese fondo sale del presupuesto que ya tenía la PAC, que como ustedes han comentado antes, estaba bastante disminuido ya, porque hablamos de un 20%, de más de un 20% en el recorte de ese presupuesto. Con menos dinero no se puede afrontar este reto y este es un tema que yo creo que hay que tener claro. Y en este ámbito sí que también les pido que en su trabajo en esa asamblea, pues hay que instar al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España, a que se luche contra este problema que nos ha generado la propuesta de marco financiero plurianual en la política agraria común y también, como no, a sus homólogos en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo, como todos sabemos ya, tiene capacidad de decisión en este ámbito y podría adoptar pues una mayor capacidad en la negociación para que verdaderamente
eso que se nos ha dicho y que se nos dice por parte de todos nuestros políticos, por parte de todos aquellos que nos representan, de que los agricultores y los ganaderos somos esenciales, sea de verdad una realidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Huerta. Vamos a pasar a continuación a la intervención de los distintos grupos parlamentarios y tiene en primer lugar el turno de palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, la señora de Miguel Pérez. Buenos días, señor Huertas. Un placer tenerle aquí en esta comisión. Le vuelvo a repetir, como le hemos dicho antes al señor García Blanco, que nos parece bien que los decretos se hablen, se consensúen, se dejen asesorar de las organizaciones agrarias, pero que finalmente quienes votan los decretos no son las organizaciones agrarias, son los grupos parlamentarios. Y el Gobierno del Partido Popular, que está en minoría, tiene la extraña o torpe manía de no querer consensuar, ni siquiera, pues hacer una información a los grupos parlamentarios de decretos que consideramos que son importantes. Y este lo es, y mucho, ¿no? Y lo que no podemos tampoco permitir es que decreto tras decreto veamos chapuza tras chapuza, porque la chapuza que fue el decreto de medidas contra la fiebre hemorrágica, vemos que se repite aquí. También quería aclararle que me ha dicho antes el señor García Blanco que tenía que traer los deberes hechos y le quiero aclarar al señor García Blanco que lo que hay publicado el 5 de junio no es el listado definitivo, que si lo ve bien, lo que hay publicado pone bien claro que es un listado provisional, con lo cual yo tengo los deberes hechos y el señor García Blanco pues debe de actualizarse. No sé si es que Asaja tiene el listado definitivo y no lo tenemos los demás. Señora de no lo sé. Yo le rogaría que se dirigiera al señor Huerta. Pero quiero dejar claro que el listado definitivo no está publicado. Por favor, señora de Lo único que está publicado es un listado provisional claro, donde vemos cómo ganaderos con 1.000 cabezas de ganado van a percibir 20.000 euros teniendo solo 2 ovejas muertas. Esa es la realidad, es el listado provisional. No sabemos, como no está publicado el listado definitivo, pues no sabemos si la Consejería va a seguir por esta senda de aplicar el censo y no aplicar que realmente haya un 30% de afección contemplada, porque no sabemos cómo se va a hacer eso. ¿Cómo se calcula ese 30% de baja de productividad? No lo explican en ningún sitio del decreto tampoco. Entonces, mucho nos tememos que este decreto sirva para darle dinero a expuertas a los grandes ganaderos de esta tierra que además no han sufrido los estragos de la lengua azul. Mucho nos tememos que esto vaya a ir de esta manera y que al final los ganaderos que sí se han visto afectados, con un censo menor, vayan a cobrar mucho menos. Ese es el gran follón, esa es la gran injusticia y ese es el gran escándalo de este decreto, que nos quieren hacer tragar con ruedas de molino. Y yo, por lo menos, pues ya estoy un poquito cansada de ver cómo se hacen las cosas en esta región. La tramitación de esta ley por trámite de urgencia no pone en riesgo el cobro de las ayudas. Quiero dejarlo bien claro, porque se está dando a entender por parte de la derecha agraria que esto, bueno, pues va a suponer que los ganaderos no van a cobrar o que Europa nos va a echar para atrás el decreto. No es verdad, no es verdad. Intentar hacer un poquito más justo las cosas no quiere decir que no se vaya a cobrar. Es más, el decreto sigue su curso normal, aunque se esté tramitando la ley. Por otro lado, y ya termino, me gustaría mostrarle todo nuestro apoyo en este momento tan complicado donde se nos ha anunciado que la Comisión Europea pretende recortar un 22% el presupuesto de la PAC. Me gustaría además también ver si al final los eurodiputados del Partido Popular y de Vox cometen la traición al agro extremeño votando a favor de ese recorte. De Vox, la verdad que no tengo ninguna duda de que van a hacer lo que Trump le diga, que es básicamente que nos gastemos el dinero de la política agraria común en armas. Del Partido Popular, pues veremos si la señora Nevado, eurodiputada, hace lo que le dice la señora Ursula von der Leyen, que es la que ha propuesto ese recorte del 22% y que es de su partido, del Partido Popular. Porque el Partido Popular Europeo lo tiene claro. Antes que producir alimentos, vamos a producir armas. Y parece ser que la señora Guardiola también lo tiene claro, porque está poniendo muchos esfuerzos en la industria de defensa extremeña
muchos más que en hacer que el arroz tenga precios justos o que el tomate tenga precios justos. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Señor Huerta, yo voy a ser muy breve, puesto que bueno, la demagogia la dejo para otro lugar. Y bueno, usted ha dicho, me quedo con una frase suya, ¿no?, que hay que garantizar el cobro cuanto antes de las ayudas, ¿no? Es decir, obviamente estamos atados de pies y manos a la legislación, sobre todo europea. Bueno, pues en cuanto a nosotros respecta, se lo he comentado al anterior compareciente, no vamos a poner trabas para evitar que estas ayudas se tramiten en este decreto ley. Obviamente pueden gustar más, pueden gustar menos, pero también estamos trabajando para alcanzar otras ayudas adicionales a aquellos agricultores y ganaderos que se puedan quedar fuera del mismo. Por lo tanto, pues a partir de ahora también nos pondremos en contacto o estamos ya, nuestro equipo jurídico, en contacto con asociaciones agrarias para poder paliar, digamos, aquellos que se han quedado fuera de este decreto. Pero bueno, pues demagogia aparte, creo que aquí deberíamos velar y poner el foco de atención en todos ustedes, en aquellos agricultores y ganaderos afectados por aquello que sí recoge el decreto y dejarnos de otras historias que poco o nada tienen que ver con esto. Por lo tanto, en cuanto a lo que nosotros respecta, pues intentaremos que cuanto antes se reciban esas ayudas, y a los que no les llegue por H o por B, ¿no?, por esa legislación europea, pues buscar otra alternativa para que todo agricultor y ganadero pues quede cubierto o bien por desastres naturales o por aquel tipo de epidemias que no sobrevienen, por desgracia. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Casero. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Huertas. Mire, yo en primer lugar quería decirle que coincido plenamente con usted en que la gestión de esta crisis inicialmente no ha sido la correcta, porque en primer lugar lo que se hizo fue negar el problema, y aparte de negar el problema no se quiso ver la gravedad que traía este problema. Vimos cómo los distintos serotipos avanzaban en Extremadura y cómo el problema se nos venía encima. En cualquier caso, también desde el Grupo Socialista iniciamos el trabajo de presentar propuestas para mejorar todos estos problemas que se venían surgiendo, tanto a los cereceros como a los agricultores. Y quiero decirle que entendemos que esa reacción fue lenta, la reacción que tuvo el Gobierno del señor Guardiola fue lenta, y evidentemente cuando uno empieza negando la evidencia del problema que hay, pues la gestión no puede ser buena. No puede ser buena cuando además a eso se le añade una hipocresía fiscal, es decir, cuando directamente quitamos dinero a los que más tienen y luego decimos que no tenemos fondos. Desde el Grupo Socialista hemos defendido que esto se podía haber hecho perfectamente y se hubieran acabado todos los problemas que llevamos hablando aquí esta mañana, se hubieran podido eliminar perfectamente teniendo fondos propios y haciéndolo con fondos propios. Pero claro, si lo que hacemos es recortar, pues evidentemente no tenemos. En cualquier caso, ahora mismo estamos en julio y los ganaderos no han cobrado, los cereceros no han cobrado, y yo quiero dejar aquí muy claro que esto no supone un problema para el cobro. Y para eso me voy a parar un momento en decir dos cuestiones. Esto viene como consecuencia de la medida 23 del PDR. Existe una modificación del PDR en el cual se hace una primera ficha nueva, se establece este tipo de catástrofes para poder implementarla en la medida 23 y se hace una modificación del PDR que consiste en pasar el dinero de una medida a otra medida. Esa medida directamente se aprueba, por cierto, se aprueba ya casi cuando está iniciado el decreto, pero se aprueba por parte de la Comisión. Y mi pregunta es ahora si sus señorías del PP están esperando un informe de la Comisión Europea para que apruebe los fondos, porque claro, el PDR ya está aprobado. Entonces, esto es lo mismo que ocurrió con el proyecto de regadío de Tierra Barro, exactamente lo mismo, en el sentido de que ahora mismo tenemos aprobado el PDR, tenemos el dinero y lo que tenemos que ajustarnos a lo que dice la medida. Con lo cual, este dinero no corre peligro. Esta tramitación que estamos haciendo no corre peligro. El proceso que va a llevar es exactamente el mismo. En cualquier caso, quiero hacer también hincapié en la falta de diálogo. Yo veo muy bien y veo razonable que la consejera les haya contactado con ustedes, lo haya gestionado, lo hayan hablado. Me parece razonable. Es más, esto no es
es añadir. Ahí tenía que haber estado los grupos parlamentarios, porque somos los que al final tenemos que votar esto y tenemos que conocerlo, y realmente no conocíamos nada. Entonces, esa falta de comunicación muchas veces se le olvida a este Gobierno, que está en minoría. Y como está en minoría, tiene que dialogar y tiene que hablar. Y probablemente si hubiera hablado y hubiéramos negociado, pues muchas de las cuestiones que a lo mejor podemos enmendar o podemos cambiar o podemos intentar modificar aquí, ya estarían en este decreto y no hubiera sido necesario hacerlo como ley. Entonces, eso tiene que quedar claro, porque esto es consecuencia de no haber dialogado y no haber hablado. En cualquier caso, el apoyo a esta ayuda ha sido siempre desde el minuto 1 por parte del Grupo Socialista, siempre. Porque, de hecho, como le he dicho antes, hemos presentado 2 propuestas, que las 2 han sido aprobadas y las 2 son consecuencia de que estas ayudas estén aquí hoy. Sin esas propuestas, aquí parece que nadie tenía interés en arreglar nada ni en solucionar nada. Lo que sí queremos ver que hay cuestiones que se pueden mejorar. Y en esas cuestiones que se pueden mejorar, yo quiero dejar, ya lo han dicho aquí algunos compañeros y lo han dicho otros grupos, es en cuanto a la ratio y a las modificaciones que hay. Estamos de acuerdo que la Comisión Europea marca el hacerlo de esta manera, pero esos ratios se pueden modificar. Y también quiero dejar claro que no es justo que un ganadero con 50 ovejas cobre 3.000 euros y el que tiene 49 o 40 cobre 0. Es que es un salto muy grande. Es que ese salto se podía entender si el ganadero de 50 ovejas, pues yo qué sé, cobrase una cantidad inferior y ese salto fuera más pequeño, pues se podía entender porque solamente la tramitación supone un gasto para la Administración. Eso está en la Ley de Subvenciones. Entonces, en este caso en concreto, tampoco podemos permitirnos el lujo de que gente que tenga explotaciones mixtas, que tenga diversificación en su explotación, porque esas personas no cobren, porque es que han sufrido los mismos problemas. Los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo miedo, la misma incertidumbre y lo mismo todo. Entonces, y luego, por último, también es bueno que entendamos que aquellas explotaciones más grandes son explotaciones que normalmente tienen más posibilidades de salir de estos problemas. Las explotaciones medianas y pequeñas son las que tienen más dificultades. Frente a una pérdida del 30%, esas dificultades son mucho más complicadas. Señor Rodríguez, vaya concluyendo. Sí, termino. En cualquier caso, yo quiero dejarle claro que el apoyo a estas ayudas es, sin lugar a dudas, es rotundo por parte del Partido Socialista y que lo que queremos es mejorar y que esto incluya, sin, por supuesto, se detenga y que esto continúe adelante y puedan cobrar todos los que están pendientes de cobrar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el turno el señor Serrano Calurano. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Huerta, querido amigo Ignacio. Bienvenido a la comisión, a la casa de todos los extremeños. Es lógico y es entendible las quejas de una organización agraria. Yo he sido presidente de una de ellas durante 11 años y nunca es bastante. Siempre se pide más, estoy convencido de ello. Y que la gestión que se ha hecho de esto, bueno, pues todo el mundo la hubiese hecho de otra manera. No hay nunca un equipo de fútbol con la alineación completa de todos los seguidores del equipo. Cada uno hubiese hecho su alineación. El caso es que hay una cuestión que es evidente y es clara. Tenemos unas ayudas históricas, que jamás ha habido ayuda. Ya me hubiera gustado a mí, en mi tiempo de presidente de una organización agraria, que desde el año 2006, que se detectan las ayudas, el problema de lengua azul en Extremadura, hubiese habido ayuda. Hubo una ayuda en su día de 8 euros por cabeza de ganado, que fue cofinanciada con el Ministerio en su día y que la cobraron 4. Después ha habido casi todos los años problemas de lengua azul. Nunca ha habido una línea de ayuda para el problema de la lengua azul. Jamás. Ya hubiésemos querido que eso se hubiese hecho. Lo cierto y verdad de esta ayuda es que se ha acordado con las organizaciones agrarias. Yo no sé si estos señores tienen el documento, pero deberían de habérselo hecho ver. Es decir, un documento de cereza, un documento de lengua azul. Perfecto, señora de Miguel, si lo tienen, más a mi favor todavía. La gestión que ustedes están haciendo de este decreto es una absoluta irresponsabilidad. Irresponsabilidad.
Ustedes son unos irresponsables absolutos. Están poniendo en juego 28 millones de euros de fondos europeos que van a recibir nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y miente usted descaradamente, señor Valerio, señor Rodríguez, miente usted. Esta aprobación que emite la comisión, por cierto, me alegro que haya usted rectificado a su compañera que decía que esto no estaba aprobado por la comisión. Me alegro que lo haya usted rectificado. Está aprobado por la comisión y está aprobado porque este es un proyecto que estaba dentro de la modificación. El regadío de tierra de barro jamás se pudo aprobar porque no estaba dentro de la modificación que se aprobó. Por tanto, no siga usted por esa línea, miente usted. Y yo creo que hubiesen ustedes hecho una cosa muy sencilla. Mire, cuando se ha negociado el salario mínimo interprofesional, ¿se ha pactado con los grupos parlamentarios del Congreso? No, ¿verdad? Cuando se ha hablado de la modificación de la ley del Estatuto de los Trabajadores para la rebaja del horario laboral, ¿se ha pactado con los grupos parlamentarios? No, ¿verdad? ¿Con quién se ha pactado? Con los agentes sociales. Agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, y se lleva al Congreso y se aprueba. Porque, evidentemente, cuando todas las organizaciones agrarias, excepto una, firman un documento por tramos, con las condiciones, y luego se ve reflejado en el DOE, señores. Es que lo que pone aquí, que han firmado las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de Extremadura, se ve reflejado literalmente en el DOE. Y sean ustedes conscientes, y lo son, lo que pasa que mienten. Si de este decreto se toca una sola coma o un solo tramo, no podrá pagarse con fondos europeos. No podrá pagarse con fondos europeos. Por tanto, los fondos habría que devolverlos a la Unión Europea porque si no están pagados en la cuenta de los agricultores y ganaderos antes del 31 de diciembre de 2025, el dinero hay que devolverlo a Europa. Y ustedes mienten descaradamente cuando están diciendo que eso no es así. Mienten. Por lo tanto, es simple y llanamente que yo les pido que por favor no pongan en riesgo 28 millones de euros que de otra manera no van a poder cobrar nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros cereceros. ¿Podemos tener discrepancias? Pues vale, por supuesto. Que si, ¿quién no va a querer, como cualquier secretario general de una organización agraria o presidente de una organización agraria, que cobre hasta todo el mundo? Pero mire usted, es que esto tiene que ser, es lo que dice el reglamento, es lo que se ha aprobado en una mesa de negociaciones y es lo que se ha llevado a Bruselas, aprobado por la Comisión. Si ustedes quieren otra cosa, pues será a posteriori, pero no con estos fondos, no con estos fondos. Por lo tanto, señorías, y eso de que la PAC nosotros no hemos protestado, no solo hemos protestado, lo ha dicho la consejera, lo ha dicho la presidenta María Guardiola, lo ha dicho nuestro portavoz, lo decimos en el grupo parlamentario, es una PAC inaceptable. No podemos aceptar ni un solo recorte de la política agraria común y no podemos aceptar tampoco que se renacionalice la política agraria común. Tiene que seguir una PAC siendo, como lo ha sido siempre, común y agraria, y no volver con los fondos a los Estados miembros. Nosotros les vamos a pedir responsabilidad a todos los grupos, y les vamos a pedir responsabilidad, y termino, señor presidente, para que de una vez por todas, sé que se han equivocado, y lo saben, pero por favor, rectifiquen, no pongan en peligro la ayuda a los cereceros y no pongan en peligro la ayuda al sector ganadero. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Para finalizar, tiene el compareciente, el don Ignacio Huertas, un tiempo de 5 minutos. Sí, bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Yo contestar algunas de las cuestiones que se han planteado. Comentaba la compañera Irene de Miguel que sobre la chapuza que se hizo con la EHE. Creo que en este sentido, aunque esta línea de ayudas sigue siendo bastante injusta, como he dicho antes, al menos no tienen la problemática que tuvo la EHE, que es que muchos ganaderos que tuvieron el problema no pudieron acceder a la ayuda. En este sentido sí que hay que decir que desde las organizaciones agrarias, por lo menos desde la nuestra, hemos estado haciendo un llamamiento a todos los ganaderos que tuvieran problemas para que
denunciaran esa situación, trasladaran esa situación a la Administración con el objetivo de que quedara constancia de esas pérdidas que estaban teniendo. Y otra cosa es, y yo desde luego ahí también coincido, el que bueno, pues puede haber un planteamiento de ganadería complementaria, lo ha dicho también el representante del PSOE, y que el tema de las 50 cabezas, nosotros en su día planteamos 30, que es lo que marca la política agraria común, el mínimo que permite la política agraria común en las ayudas de la PAC, que se hubiera podido hacer, pero en todo caso yo creo que, como decía al principio, aquí hay cuestiones en las que se nos ha hecho más caso que en otras y finalmente lo que tenemos es lo que tenemos fruto de que no hay un establecimiento de fondos propios con una línea propia que hubiera permitido complementar esta línea porque realmente aquí estamos muy condicionados por el encuadramiento de la normativa europea. Y yo la verdad es que sobre lo que se ha dicho, pues poco más tengo que decir. Agradecerles a todos su trabajo y esperar que de verdad se tomen las decisiones correctas para garantizar que los agricultores y los ganaderos que ya se han acogido a esta normativa y que tienen derecho a cobrar la ayuda, la cobren y la cobren cuanto antes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Huertas. Le agradecemos su comparecencia ante esta comisión.